Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este bonito cilindro. Es un cilindro Yale Platinum completamente nuevo. Un cilindro que me ha prestado mi amigo Santiago de Loisán Cerrajeros. Muchísimas gracias, Santiago. Me lo envió completamente nuevo, en el envase original, sellado. Lo he abierto yo. Era una estupenda oportunidad para hacer un vídeo de apertura directamente del paquete, como me suele solicitar la gente hacerlo así. Y es el claro ejemplo de por qué no, no suelo hacerlos. Yo os he comentado alguna vez que se me dan muy mal y es muy difícil, no ya solo la apertura, por supuesto la primera apertura siempre es más difícil, sino estar grabando un vídeo a la vez, que el vídeo quede bien, que se vea todo, que se oiga bien, narrar la apertura. Creo que hay gente que no se hace a la idea de lo difícil que es todo en conjunto. En este caso estaba grabándolo, la apertura se estaba alargando porque los sliders de este cilindro, lleva 4 sliders en la parte superior, no se mueven nada fácil. Yo ganzué hace tiempo un Milenco Magnum, que es un cilindro muy similar a este, de hecho es un clon del Yale Superior. El Yale Superior es muy similar, este tiene 5 pernos, aquí podéis verlo. 5 pernos en la parte inferior, son pernos que entran en 2 ángulos oblicuos y una línea de 4 sliders. Tanto el Milenco como el Yale Superior tienen 7 pernos y la misma línea de 4 sliders, con lo cual este debería ser incluso más sencillo. En realidad, como os digo, yo creo que este tiene mejores tolerancias que el Milenco. Los sliders se mueven con muchísima más dificultad, ambos los tienen cargados a muelle, ninguno de los dos tiene puertas falsas, pero este es difícil mover los sliders, en el otro se movían muy bien y se me estaba alargando, como os digo, la apertura, pero no es por eso que no os ofrezco esa apertura, sino porque en un momento dado me doy cuenta de que llevo ya un rato tapando el bocallave cuando estoy ganzuando, tapándolo así con el dedo y no veríais prácticamente nada de la apertura. Esto es porque cuando se intenta hacer muchas cosas a la vez, narrar, describir el cilindro por primera vez, viéndolo directamente, todas las sensaciones, elegir la herramienta, que siempre me resulta muy difícil, aunque en este caso había acertado con la ganzúa, no había acertado con la herramienta con la que tenía que mover los sliders. Todo se junta y hace muy difícil hacer ese tipo de vídeos. Los haré siempre que pueda, pero muchas veces no salen, como es este caso. No voy a desmontar este cilindro. Como os he dicho, es un préstamo de Loisán Cerrajeros, no es mío. Sé que él quiere hacer varios ensayos destructivos con este cilindro y es un cilindro muy complejo. Si sacamos estos tornillos y lo extraemos, sé que hay un perno cargado a muelle que salta. No tengo ni idea de cómo volver a colocarlo. Seguramente ese muelle además bloquea el giro de la leva. Es algún sistema para bloquear el giro de la leva si se extrae el rotor y que no se pueda abrir la cerradura. Así que no me voy a arriesgar, no quiero estropearlo. Agradezco mucho cuando se me prestan los cilindros y lo último que quiero es dañarlos. Vamos a hacerle la apertura, o lo vamos a intentar. Como veis, funciona perfecto. En la codificación, que es muy buena, tiene aquí un quinto muy corto, un segundo bastante largo, el resto medios, y los sliders, salvo el segundo, el resto tercero, cuarto y primero hay que moverlos, y este además, al quedarse muy cerca de la pared, dificulta actuar con esta ganzúa y lo pone difícil, francamente. Sería mucho más fácil si todos los sliders estuviesen desplazados de la pared. Contra lo que puede parecer, por ejemplo en el Milenco había varios que estaban pegados a la pared y podía parecer más fácil porque no había que moverlos, pero
dificultan más la apertura. Esta es la tercera apertura, lo abrí ayer 2 veces. No pude grabar el vídeo porque se me acabó el tiempo. Es la tercera apertura, no sé cómo irá. Vamos a intentar abrirlo y vemos cómo se comporta. Los pernos son sencillos de colocar. Sé que lleva pernos de seguridad, spools, pernos tipo barril. He visto desmontajes de otros ganzuadores y los lleva dentro, pero no son difíciles de colocar. Yo voy a utilizar este tensor chino y esta ganzúa es una pala de gozo modificada. La he estrechado, he mantenido la longitud, es una pala larga porque los pernos al entrar desde 2 ángulos y están bastante desplazados del borde, hace falta una pala larga para llegar hasta ellos. Los pernos están situados en ángulo, unos entran así y otros entran así. Eso también dificulta el tacto de los pernos. La pelea va a ser con los sliders. Vamos a ver si no se hace larga. Vamos allá, tensión leve. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto ahí ha hecho un clic. Primero, segundo nada, tercero, cuarto pide. Vamos a ver la iluminación, no sé si está bien colocada. Ahí. Tercero pide. Voy con tensión leve. Cuarto pide. Un clic. Quinto nada. Primero pide. No sé si es un spool, pero se pasa muy fácilmente como un aserrado. Si son spool no son largas ni profundas. Ahí el cuarto. Vamos a ver, primero, segundo pide, un clic. Es muy largo pero hay que colocarlo. Quinto pide, este es el más corto. Ahí está, hace un clic y un ligero giro. Hemos ido cayendo en un falso colocado. Vamos a comprobar, primero colocado, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ya estarían todos colocados. Para separar los sliders de la pared en una primera fase voy a utilizar esta pala. Es una pala muy pequeña, una pala casera hecha con varilla de limpia. Y luego voy a pasar, vamos a ver que no os tape. Luego voy a pasar a utilizar la ganzúa. Ahí el tercero, cuarto, primero y tercero han dado una colocación, pero como están cargados a muelle tienden a volver. Tercero de nuevo, vamos a ver si ya puedo meter la ganzúa. Es un gancho casero hecho a partir de una ganzúa china muy fuerte. Un acero muy fuerte. Tercero, ahí tercero ha hecho un clic. Y el problema es el cuarto. Cuarto, ahí lo he movido. Tercero, al mover uno salta el otro. Primero, segundo está colocado, pero me impide apoyarme bien y trabajar en horizontal con el gancho. Y al trabajar en oblicuo tienden a escaparse los sliders. Primero parece que está. Tercero ha hecho un clic. He aumentado mucho la tensión. Para los pernos he utilizado tensión muy baja, pero ahora estoy utilizando tensión alta. Ahí está. Al tocar en este caso el tercero, da la apertura. Es un cilindro que se atasca. Ahí se ha quedado atascado. Es el embrague, hay que presionar el embrague. A veces se acierta fácil, otras veces ahí está, cuesta más. Se vuelve a bloquear. Vamos a ver si conseguimos darle, ya que no lo vamos a desmontar, vamos a darle la vuelta completa al rotor, aunque a efectos de ganzuado deportivo no sea relevante. Ahí está, hemos dado la vuelta completa. Un cilindro muy bonito,
un cilindro muy completo. Me gusta. En la mano es muy pesado, muy robusto, al contrario que otros cilindros como los Federal que no me agradan nada el tacto que tienen. Este, al girarlo, tiene un tacto sólido, consistente, no hay muchas partes móviles, cacharrería, da aspecto de durabilidad. Es un cilindro que me gusta. El hecho de tener slider lo considero un plus. Los sliders te protegen contra impresión, bumping, me parecen muy sencillo y muy eficaz. Desde luego podría tener puertas falsas. Si tuviesen puertas falsas, para mí sería un infierno para ganzuarlo. Si tengo dificultades, como habéis visto, para mover estos, tendría más con puertas falsas. El hecho de que estén cargados a muelle favorece la facilidad del ganzuado, en mi opinión. Me da un punto de referencia, me ayuda a mover los pernos, a tantearlos. Si los sliders no tuviesen muelle, para mí serían más difíciles de manejar, de lidiar con ellos, como es el caso del Multilock MT5 Plus, por ejemplo. Pero bueno, un cilindro de muy buena calidad. Estoy deseando ver el test destructivo que va a hacer Santiago en su canal de Loisán Cerrajeros. Os recomiendo verlo a vosotros también. Se lo devolveré en breve, en cuanto me sea posible. Muchísimas gracias, Santiago, por dejarme este cilindro. Ha sido un placer ganzuarlo. Siento no haber podido ofreceros la primera apertura directa del paquete en vídeo, pero como os digo, es más difícil que lo que parece, no solo por el ganzuado, sino por el vídeo en conjunto. Hacer un vídeo no es fácil, o al menos a mí no me lo resulta. Y espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.